¿Consideras que una idea funcional siempre debe tener el mismo fin? Déjame contarte una historia. En los años 40, la gente estaba pasando por cosas muy terribles, y todos deseaban tener una manera de satisfacer su necesidad de tener una sola cosa: entretenimiento. Y ahí es cuando nació el Cathode Ray Tube Amusement Device, o el TAD para los amigos. Eran simples puntitos en una pantalla. Era el primer dispositivo cuyo único fin era el de entretener. Mucho después, la industria evolucionó y se convirtió en la entretención lúdica más masificada a día de hoy: los videojuegos. Y como dije, estos nacieron como una forma de diversión que pudiera ser rejugable. Obviamente, para el tiempo eran cositas súper simples. Es cosa de ver el primer Mario, que ya era súper avanzado para la época. Sin embargo, esto tomó un giro bastante grande en las décadas venideras. Un videojuego podía hacer muchas cosas distintas. Hasta el punto de que ciertas personalidades del medio como Hideo Kojima, Yoko Taro o Neil Druckmann han sostenido una opinión un tanto polémica: que los videojuegos no tienen por qué ser divertidos. Opinión obviamente controversial, pues como hemos visto, para eso nacieron los videojuegos, para divertir, y esperaríamos que esto siempre sea así, ¿o no? ¿Qué pasa si te digo que en cierta parte estoy de acuerdo con esa afirmación? No me malentiendas, claro que un videojuego debe por definición ser entretenido, pero no creo que necesariamente su único fin deba ser la diversión. A veces, el motor de un videojuego va más allá, y se basa en cosas como el arte, la música, la narrativa, o, lo que nos reúne en este momento, la enseñanza. Es por eso que hoy quiero hablarte de 3 casos en donde los videojuegos fueron menos una diversión y más una guía que te enseña a enfrentarte a las dificultades a través de sus protagonistas. Como siempre en este tipo de videos, te voy a dejar los tiempos en pantalla para saltarte algún puesto si prefieres no hacerte spoiler, porque todos los puestos que vamos a ver dependen mucho del contexto del videojuego o a veces de la saga entera. Sin más que agregar, comencemos. It Takes Two es un juego que combina los puzzles y los saltos sobre plataformas con una muy buena narrativa, pero con un giro muy particular. Estás obligado a jugarlo de a 2 jugadores exactamente. No puedes jugar ni solo, ni de a 3 o más. O sea, que a diferencia de lo que sería un Super Smash, por ejemplo, aquí no hay un segundo jugador controlado por una inteligencia artificial, y tampoco tienes ninguna manera de jugar tú solo. Requieres a fuerzas tener un amigo para jugarlo. O, mucho mejor aún, una pareja. Este juego es muy especial. Su historia nos lleva a entrar en la vida de Mei y Cody, 2 esposos al borde de un divorcio. El juego los presenta como personas que están sumidas en sus propias vidas y que rara vez tienen tiempo para el otro, así que han decidido que la mejor solución es simplemente separarse. El problema del juego no es que ellos se quieran divorciar, sino que tienen una hija, la cual sufre mucho a causa de la noticia de que sus padres, en sus palabras, ya no son amigos. Luego de que se entera, llora, se desespera y, lo que es peor, se siente culpable de la situación. Sus lágrimas de dolor son lo que le da inicio al juego, dándole vida al libro del amor y transformando a sus padres en muñecos, los cuales deberán vivir un sinfín de aventuras para volver a sus cuerpos humanos junto a su hija, mientras que el libro los ayuda actuando como una suerte de terapeuta de parejas, haciéndoles ver las cosas en las que ambos han fallado a lo largo de su relación, y poniéndolos en situaciones que los fuerzan a estar juntos y trabajar en equipo. Claro, este es el verdadero problema, porque el divorcio fue una decisión de ambos, y ninguno está dispuesto a ceder. Al inicio del juego, en cada segundo que pueden, se pelean, se lanzan comentarios ácidos y sarcásticos sobre el otro, o simple y llanamente se insultan. Y cuando piensan que por fin se libraron el uno del otro al llegar al final de una fase, el libro aparece y los pone en una situación todavía más complicada. Y cada vez, en vez de aprender a trabajar,
lamentan el hecho de tener que pasar más tiempo juntos. La primera vez que esto pasa te resulta gracioso, pero cada vez que vuelve a suceder, se va volviendo cada vez más y más familiar, como si tú mismo hubieses pasado por eso. Es exactamente por eso que te pega tan duro, pues el juego deja de hablar solo de los protagonistas y empieza a intentar hablarle a las parejas jugando. Hace que se cuestionen los pasos que han tomado en la relación. Hace que te preguntes si estás dando lo mejor de ti por la otra persona, o si acaso tienes la misma reacción ante los problemas. Mientras observamos cómo ambos fallan al comunicarse, ignorar las necesidades del otro o asumir que siempre tienen la razón, resulta bastante difícil no preguntarse cuántas veces hemos hecho exactamente lo mismo. El juego no busca señalar culpables ni ofrecer soluciones mágicas. Lo que hace es invitarnos a reflexionar sobre nuestra forma de relacionarnos con quienes amamos. Y ahí es donde el gameplay empieza a ser una herramienta narrativa. Cada fase ahora te exige algo. Tienes que trabajar en conjunto a tu pareja, resolver problemas, ayudarse en los momentos donde el otro se queda atascado, darle algún consejo, explicar cómo crees que se resuelve cierto acertijo, escuchar las ideas del otro y, sobre todo, comunicar al otro lo que necesitas que haga por ti. Cody y May aprenden esto en el transcurso de la aventura, pues se dan cuenta de todas las cosas bonitas que han pasado en su matrimonio, los lugares en donde estuvieron, las cosas que compraron y cuánto han crecido como personas. Y esto nos enseña algo muy fuerte. Muchas relaciones no terminan porque desaparezca el amor. A veces terminan porque las personas dejan de sentirse ahí. Las responsabilidades, la rutina, el estrés y los conflictos diarios terminan ocupando tanto espacio que olvidamos por qué decidimos caminar junto a alguien en primer lugar. Pero no son solo ellos los que se dan cuenta de esto, lo haces tú también. Aprendes a fijarte en los pequeños detalles, a cómo tratar al otro, a enmendar tus errores y a disculparte de manera sincera. Es eso mismo lo que quería hacer It Takes Two. Y lo podemos ver desde su mismo título, que significa hacen falta dos. Porque una relación nunca depende de una sola persona. Ninguno puede cargar con todo el peso por sí mismo, y tampoco ninguno puede avanzar completamente solo. Porque si uno de los dos cae, ¿quién está ahí para levantarlo? Claro, las cosas nunca son fáciles, y quizás, tal como pasa en el juego, se vayan haciendo más difíciles. Pero también se hacen más manejables cuando aprendes a entender de corazón al otro. Después de todo, las relaciones no sobreviven gracias a los grandes gestos. Sobreviven gracias a las pequeñas decisiones que tomamos todos los días para seguir caminando junto a la otra persona. Al final del juego, nunca se nos aclara explícitamente si el divorcio se concretó. Pero todo apunta a que todas las herramientas juntas pudieron salvar esa relación. Y si supimos aprender lo que el juego nos quiso enseñar, quizás nosotros también tengamos las herramientas para reparar y reforzar las nuestras. Y ojalá llegar a ser las eternas. Kratos. Creo que no tuve necesidad de decir nada más que eso para llevarte a pensar en violencia, muerte y destrucción. Y también paternidad. Porque sí, todo eso define al protagonista de God of War. Un personaje cuya vida estuvo marcada por la agresividad desde prácticamente el momento en el que nació. Criado como un espartano y entrenado como un guerrero junto a su hermano Deimos, Kratos aprendió desde pequeño que la violencia y la fuerza podían solucionarlo todo. Cuando los dioses secuestraron a su hermano debido a una profecía que anunciaba la caída del Olimpo, fue el inicio de un odio que solo crecería más y más. En su adultez, Kratos, convertido en un señor de la guerra temido por todos,
utilizó su rabia como combustible para conquistar todo lo que se cruzaba en su camino. Parecía totalmente invencible, hasta que un día su espalda tocó el suelo contra los bárbaros. Fue entonces cuando pronunció las palabras que lo condenaron por el resto de su vida. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos! Y mi vida será tuya. Desde ese instante dejó de luchar por sí mismo y se convirtió en una herramienta del dios de la guerra. Ares lo manipuló, lo convirtió en un arma y lo obligó a cometer atrocidades inimaginables. La peor de todas fue mandarle destruir y quemar una ciudad, para así asesinar indirectamente a su propia esposa y a su hija, cuyas cenizas se aseguró de adherir a su piel permanentemente para recordarle por siempre su posición como juguete de los dioses. Así nació el fantasma de Esparta. Durante años, Kratos buscó venganza contra los responsables de su sufrimiento. Descubrió que Zeus era su padre, destruyó todo el panteón griego y arrasó con cuanto dios se le interpuso en el camino. Consiguió aquello que creía querer durante toda su vida, la destrucción del Olimpo. Y aún así, siguió siendo miserable, porque la venganza nunca curó sus heridas, porque matar a sus enemigos nunca le devolvió a su familia, porque destruir a los dioses no lo ayudó a destruir su dolor. Después de sobrevivir al colapso de Grecia, Kratos llega a las tierras nórdicas. Allí conoce a Frey, forma una nueva familia con ella y se convierte en padre de nuevo, esta vez con Atreus. Por primera vez en su vida, tiene la oportunidad de ser algo más que un guerrero. Sin embargo, el pasado lo sigue persiguiendo. Cuando comienza la saga nórdica, Kratos continúa siendo un hombre frío, distante y emocionalmente cerrado. Apenas sabe cómo relacionarse con su hijo. Lo llama simplemente niño. Evita mostrarle el más mínimo afecto y trata de ocultarle todo lo que considera una debilidad. Todavía carga con el peso de sus errores y teme que Atreus termine convirtiéndose en alguien tan roto como él. Pero poco a poco algo cambia. A través del viaje que comparten, Kratos comienza a enseñarle cosas a su hijo, a escucharlo y también a comprenderlo. Esta vez utiliza su experiencia para construir en lugar de destruir. Y eso es importante porque demuestra algo que muchas veces olvidamos, que haber sufrido no nos obliga a perpetuar ese sufrimiento. Kratos fue criado en la violencia, vivió rodeado de odio y respondió a todo con ira. Pero finalmente decide que su hijo no tiene por qué recorrer el mismo camino. En cierto punto incluso le revela quién fue realmente, le cuenta que es un dios y le habla sobre los errores que cometió consumido por su ira. No oculta su pasado, más bien lo acepta y aprovecha para enseñarle a Atreus algo que nadie le enseñó a él, que puede elegir qué clase de dios quiere ser, lo cual ayuda a Atreus a controlarse y ser mejor persona día con día. Durante la segunda entrega, padre e hijo se enfrentan fuertemente, pues Atreus ya es un adolescente. En algún punto se separan, se dicen cosas feas y hasta pelean físicamente. Sin embargo, cuando vuelven a reencontrarse, ocurre algo que habría sido impensable para el antiguo Kratos. Reconoce sus errores y se disculpa sinceramente con su hijo. Atreus, de hecho, le devuelve una frase que él mismo le dijo de pequeño. Lo lamento. No te disculpes. Solo mejora. Lo lamento. No lo lamentes, padre. Sé mejor. Hacia el final del juego, Kratos se da cuenta de algo. Atreus ya no es un niño. No puede protegerlo para siempre ni decidir su destino. Por eso, cuando Atreus decide dejarlo, lo deja marchar para que pueda seguir su propio camino.
Una decisión que tiene un enorme peso simbólico. Durante toda su vida, otros decidieron por Kratos. Los dioses, las profecías, la guerra, incluso su propia rabia. Atreus, en cambio, recibe algo que Kratos jamás tuvo: la libertad de elegir. El ciclo de odio de Kratos finalmente termina al final de Ragnarok, cuando descubre una profecía que Frey había ocultado para él. En ella no aparece como un monstruo temido ni como un destructor de dioses. Aparece siendo adorado, como el dios que es. Pero ya no como el dios de la guerra, sino como el dios de la esperanza. Y es un momento tan pesado y con tanta carga emocional que por primera vez en toda la saga vemos a Kratos llorar. Tal como él, a veces nosotros pensamos que nuestro pasado marca quiénes somos, que los errores que cometimos, la forma en la que nos criaron o las heridas que arrastramos nos acompañarán para siempre. Kratos nos demuestra lo contrario. Su pasado sigue formando parte de él, pero deja de gobernar sus decisiones. Porque al final, no somos únicamente nuestros errores, también somos aquello que aprendimos de ellos. Y aunque no podemos cambiar lo que fuimos, siempre podemos decidir quiénes queremos ser. Te entendería totalmente si jamás escuchaste hablar de esta saga, porque está compuesta por solo 2 juegos y al parecer no es muy conocida. Sin embargo, para mí es una auténtica perla. La historia de este juego sigue a Amicia y Hugo, 2 hermanos que son pertenecientes a una familia noble en una Francia que ha sido devastada por la guerra, la Inquisición y la peste negra. Cuando los inquisidores irrumpen en su hogar, destruyen todo y matan a su familia. Ambos se ven obligados a huir y a tener que sobrevivir por sus propios medios. El problema es que, para este punto, Hugo ha pasado toda su vida aislado por una extraña enfermedad, por lo que apenas conoce a su hermana. Amicia ama a su hermano, pero lamentablemente son desconocidos. De un momento a otro, Amicia se ve obligada a asumir responsabilidades para las que obviamente no está lista. Debe sobrevivir, proteger a Hugo y encontrar una forma de curar su enfermedad, mientras el mundo a su alrededor se hunde en la más profunda miseria. Durante su viaje, descubre que la enfermedad de Hugo está ligada a un concepto llamado la mácula, una especie de gen que conecta su sangre con las ratas y la peste. A partir de ese momento, la historia gira en torno a encontrar una cura y a recuperar la vida que les quitaron. Y contra todo pronóstico, lo logran. Al final de Innocence, Hugo y Amicia sobreviven. Han perdido su hogar, a su padre y a varios amigos. Pero al final del día siguen juntos. El final parece transmitir una idea bonita, que la perseverancia puede superar incluso los peores males. Pero Requiem llega para destrozar esa idea. La segunda entrega comienza meses después. Hugo sigue enfermo, empeorando, y la mácula continúa creciendo dentro de él. Aunque Amicia intenta recuperar una vida normal, la realidad es que ya no puede hacerlo. Su hermano es temido e incluso odiado por quienes los rodean. Los roedores no paran de llegar y la responsabilidad que carga sobre los hombros se vuelve cada vez más pesada. Es aquí donde la tragedia de Amicia se vuelve mucho más profunda. Durante Innocence, una responsabilidad la obligó a madurar a la fuerza. Durante Requiem, esa misma responsabilidad comienza a destruirla. Amicia presencia masacres, pueblos enteros arrasados por la peste y la muerte de personas inocentes.
Pero el mayor daño no proviene del mundo exterior, sino de lo que ocurre dentro de ella. Poco a poco deja de ser la joven que conocimos al inicio. Se vuelve más agresiva, más impulsiva y más decidida a hacer lo que haga falta, aun si eso significa asesinar. Cada decisión que toma gira alrededor de una única idea: salvar a Hugo. Y mientras más intenta salvarlo, más se pierde a sí misma. Ya no lucha porque tenga esperanza, sino porque no puede imaginar una vida en la que pierda a Hugo. Cada nueva tragedia fortalece su determinación de seguir adelante, incluso cuando las personas que la acompañan comienzan a cuestionarla, incluso a temerle. La responsabilidad que una vez le dio propósito, ahora destroza todo lo que era como persona. La situación solo empeora cuando descubre una verdad devastadora. Esta historia ya había ocurrido antes. Hubo otros portadores de la mácula, y también hubo otros guardianes, y ninguno logró cambiar el resultado. Por primera vez, Amicia comprende que el problema nunca fue encontrar una cura. El problema es que esa cura jamás existió. Y sin embargo sigue luchando, pero no porque crea realmente que puede vencer a la mácula, sino porque aceptar la verdad significa aceptar también la pérdida de Hugo, y eso es algo para lo que no está lista. Cuando la mácula finalmente se descontrola, Hugo pierde el control de sus poderes y provoca una catástrofe de proporciones tremendas. Un pueblo entero es destrozado por las ratas en menos de un segundo. Amicia contempla cómo todo aquello por lo que luchó se derrumba frente a sus ojos. No porque ella haya sido débil o porque no lo haya intentado lo suficiente, sino porque esta tragedia era demasiado grande para ella. Y entonces llega el momento más doloroso de la saga. Cuando finalmente se reencuentran, Hugo comprende algo que Amicia jamás pudo aceptar: que ella ya no está viviendo para sí misma, que todo lo que es, todo lo que hace y todo lo que siente gira alrededor de una carga que nunca eligió llevar. Y es por eso que Hugo le pide que termine con la mácula. Le pide que termine con su vida. Hugo entendió que su hermana sacrificó absolutamente todo para intentar salvarlo, pero que si continúa aferrándose a esa responsabilidad, terminará perdiéndose por completo. Su decisión, su sacrificio, es un acto de amor, el más doloroso de toda esta historia. Y es aquí donde Requiem revela su verdadero mensaje. La vida nos enseña constantemente a resistir, a perseverar y a nunca rendirnos, pero rara vez nos enseña a aceptar aquello que no podemos cambiar. Hay cargas que podemos soportar, pero hay otras que por más amor, esfuerzo o sacrificio que entreguemos, terminarán destruyéndonos si nos negamos a soltarlas. Amicia jamás tuvo la oportunidad de elegir quién quería ser. La guerra, la peste y la enfermedad de Hugo la obligaron a convertirse en algo que no debió ser. Se convirtió en guardiana, en sobreviviente, en asesina y en mártir, mucho antes de siquiera convertirse en adulta. Y cuando finalmente pierde a su hermano por su propia mano, descubre que la verdadera batalla nunca fue contra la mácula, contra la Inquisición, ni contra nadie más, sino contra la idea de que podía cargar ella sola con todo el peso del mundo. Pasa algo parecido con nosotros. Cuando las responsabilidades, el dolor o las expectativas nos consumen, poco a poco dejamos de vivir para nosotros mismos. Nos ponemos una máscara, soportamos más de lo que deberíamos y terminamos confundiendo nuestro valor con lo que cargamos sobre los hombros. La historia de Amicia
nos recuerda que no somos nuestras cargas. Nos recuerda que aceptar nuestros límites no es un acto de debilidad, sino de humanidad. Porque solo cuando dejamos de intentar controlar lo incontrolable, podemos volver a encontrarnos con quienes realmente somos. Llegados a la parte final del video, quiero pedirte algo. Podemos aprender mucho de los videojuegos, pero no todos nosotros tenemos los mismos gustos ni la misma forma de ver las cosas. Así que, por favor, déjame en la caja de comentarios la mejor enseñanza que hayas sacado de algún videojuego. Quizá podamos compartir y conversar un rato entre todos. Sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.